Bueno, hoy vamos a hablar un poco, el título era un poco estrambótico, el tema del horror vacui me interesó, es una frase en latín, ¿no? Que significa miedo al vacío, temor al vacío. Los que escucharon el podcast, yo hago ahí como una pequeña introducción que viene, digamos, de la parte, una categoría que viene de la historia del arte. También viene, digamos, de una antigua discusión filosófica entre Aristóteles y los atomistas, entre ellos Demócrito. Eh, pero yo me quisiera centrar sobre todo en la cuestión de, podríamos decir, eh, que la razón le teme al vacío, pero no es que le teme siempre al vacío, sino que sobre todo la razón le teme al vacío frente al problema del mal. Y esto es interesante porque, bueno, estamos atravesando, yo creo que estamos atravesando un tiempo histórico, todavía nosotros no nos damos cuenta porque nosotros somos contemporáneos, es como la rana que está en la olla y no se da cuenta que que se está calentando. Yo creo que nosotros estamos viviendo una época realmente que marca un hito, eh, una época que va a un cambio de época, digamos. Por lo tanto, estamos en una situación de crisis importante, al mismo tiempo una situación que a mí me parece que se va a agudizar, pero bueno, precisamente ante las situaciones de grandes crisis es cuando me parece que la razón entra, es decir, cuando el ser humano en general y la función, digamos, humana del deseo de comprender y del deseo de sentido se hace muchísimo más agudo, más urgente en este tipo de situaciones, en las situaciones en términos generales podemos decir en las situaciones de crisis. En términos más concretos podemos decir también frente al problema del mal, frente al problema del sufrimiento. Existe una necesidad prácticamente de la razón, que es la necesidad de precisamente otorgar explicaciones, buscar la manera de, por así decirlo, estabilizar las situaciones críticas, estabilizarlas, controlarlas de alguna manera, ¿no? Las situaciones de crisis nos hacen recordar como, no sé, podríamos decir un avión en una tormenta o un barco en el medio del mar en una tormenta que necesita estabilizarse, necesita encontrar una orientación. Entonces, precisamente ahí es donde la razón entra en una función, podríamos decir, específica, y es cuando realmente empieza a actuar de manera más, digamos, más urgida, cuando más trabajo tiene la razón, porque podríamos decir, esto también a nivel existencial, digamos, no a un nivel meramente, digamos, de una búsqueda de comprensión meramente racional y abstracta o teórica, sino que al nivel, digamos, existencial, lo que se buscan son precisamente eso, explicaciones, hay un deseo, una necesidad sobre todo, de encontrar, digamos, de buscar un porqué, ¿no es cierto? De encontrar causas, por así decir, que expliquen determinadas situaciones en las cuales los seres humanos se van viendo inmersos. Entonces, bueno, a mí me interesaría comentar un poco, está esta famosa película que yo sobre el final del podcast cito, que es una película que está en Netflix, que se llama La Invitación. Es una película bastante dura, eh,
es un thriller psicológico, para mí está muy bien filmado, muy bien relatado, digamos, muy bien relatada la historia. La trama es una trama muy interesante, muy atrapante. Y más allá, digamos, de la cuestión policial o medio terrorífica, porque incluso esta película podría entrar en el género de las películas de horror, de alguna manera. Eh, a mí me gustaría llamar la atención de una sola cuestión en la película. Para aquellos que la vieron, no sé si recuerdan, pero el problema principal que marca la película, es decir, es un tipo, ¿no es cierto?, que va con su pareja, invitado por su ex esposa, ¿no?, a una comida, a un encuentro que además es un reencuentro, porque a su ex mujer él creo que hacía un par de años que no la veía. Entonces su mujer, de un día para el otro, de una manera un poco extraña, lo invita a una cena y a un reencuentro además con muchos amigos, ¿no es cierto? Esa es un poco la trama de la película. Pero una de las cuestiones principales de la película, a través de las cuales que además no está de manera explícita, eh, digamos, cuando la película va avanzando, se ven como unos flashbacks, ¿no? Así se llaman en el cine. Se ven unos flashbacks, es decir, unos recuerdos así vagos, pero también está mostrado así de manera medio vaga, donde se muestra cuál había sido el conflicto de esa pareja, que después desencadena en el divorcio, digamos que la pareja se separa. ¿Y cuál es estrictamente el conflicto? Digamos que además es el conflicto eje, digamos, en la trama de la película. Es que esa pareja, ese matrimonio, se destruye de alguna manera por la muerte de su hijo. Es decir, ellos tenían un hijo, un niño, que yo creo que no, si mal no recuerdo por la película, no sé si no era alrededor de los 8 o 9 años, tal vez incluso hasta un poco más chico. Y este niño se ve así en unos flashbacks de manera un poco eh, indirecta, se muestra así que el niño se muere en la casa de ellos en un accidente estúpido, por así decirlo, un accidente sumamente sonso, jugando entre amigos, con otros amiguitos de la edad. Este niño sufre un golpe en la cabeza y se muere, ¿no es cierto? De una manera absolutamente trágica, de una manera, por así decirlo, gratuita, y se muere. Y esto desencadena digamos, el problema en este matrimonio, que es un matrimonio que después hay otros flashbacks donde muestra cómo este matrimonio intenta lidiar con esa problemática y no lo logra, ¿no? Por lo tanto, luego se separan, ¿no? Y llega el divorcio. La mujer intenta suicidarse, bueno, la lucha del hombre para tratar de ayudarla, y después, bueno, directamente se divorcian. Esa es como una historia, por así decirlo, colateral dentro de la trama de la película, porque la trama se sitúa básicamente en esa velada donde fue invitado este tipo, que es el ex marido, y además amigos de ellos, que eran amigos que hacía muchísimo tiempo que no se veían desde que la pareja se había separado, se había divorciado. Eh, y entonces, aquí es lo que quiero subrayar con esto, es que lo que se ve en esta película es un conjunto de personas que están enfrentadas con el problema del mal, con el problema del sufrimiento, por así decirlo. También podemos, aquí introduje otra palabra que no había introducido al principio, que es el problema del dolor, el problema del sufrimiento. Es decir, en los tiempos de crisis, una de las situaciones que se viven
son los problemas del sufrimiento, ¿no? Del dolor. Y entonces ahí es donde comienza el horror, digamos, el horror al vacío. El vacío es la situación que crea la necesidad, ¿no es cierto?, ante la finitud, podríamos decir, ante la imposibilidad de controlar determinadas situaciones, ante la imposibilidad de explicar determinadas situaciones, de explicarlas de manera suficiente, ante la imposibilidad digamos, estas faltas de explicaciones llevan, digamos, a una imposibilidad de lidiar con determinadas situaciones donde, digamos, existencialmente se puede llegar a un agotamiento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se ve, digamos, en toda su agudeza, el horror frente al vacío, ante la necesidad de explicaciones, ¿no es cierto? Ahora bien, frente a este horror, comienzan, digamos, formas de elaborar esa angustia, esa situación. Entonces hay diferentes maneras, ¿no? Existen algunas de las maneras, yo las nombro también en el podcast, por ejemplo, las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son precisamente esa forma, de alguna manera, por así decirlo, racionalistas, de intentar explicar lo que es inexplicable, ¿no es cierto? La razón no puede entender, o no puede, de alguna manera podríamos decirlo, no puede soportar que algunas cuestiones no tengan ninguna explicación, digamos, ¿no es cierto? O que las explicaciones sean poco claras, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, podemos citar el caso del coronavirus. Muchísima gente plantea que esto no puede ser algo casual, digamos, ¿no es cierto? Sin ahondar demasiado en esta cuestión del coronavirus, hay un montón de otras cuestiones en las cuales siempre se dice, no, esto no puede ser casual. Detrás de esto tiene que haber algo, alguien, tiene que haber alguien que realmente controle, que sea la causa real, digamos. Esto no puede ser gratuito, esto no puede ser porque sí. Tiene que haber una forma de explicarlo. ¿Por qué? Porque al explicarlo, esto permite precisamente, de alguna manera, aplacar el horror, aplacar la angustia, aplacar y, digamos, a partir de eso, poder lidiar con el mal, con el sufrimiento, con el dolor. Entonces, las teorías conspirativas tienen que ver con esto, con formas racionales de tratar de estabilizar situaciones que son incontrolables, que se van de las manos, situaciones de crisis extremas, ¿no es cierto? Donde se terminan atribuyendo cuestiones porque en el fondo el conspirador dice, porque no puede haber otra manera, porque tiene que haber una explicación. Entonces, por eso es muy difícil contrarrestar las teorías conspirativas, porque las teorías conspirativas parece que están como autoexplicadas, digamos. Se refieren a una evidencia, que sería la evidencia de que, se refieren prácticamente a un axioma, que sería el axioma de que nada puede ser porque sí, de que no existe, de que de la nada nada viene, ¿no? Por eso citamos a Parménides, porque Parménides dice eso precisamente, la nada nada es, de la nada nada viene, ¿no es cierto? Lo único que hay es el ser, dice Parménides. Por lo tanto, si la nada nada es y si siempre hay algo, por lo tanto, todo puede ser explicado, todo tiene, en último término, una forma de ser comprendido, que
digamos, contingentemente podrá escapar, digamos, en algún momento a la explicación, pero en algún momento va a tener que poder ser explicado, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las actitudes frente a la problemática de las crisis, frente a la problemática del horror frente al vacío, a la falta de sentido. Y otras de las formas es, esta podríamos decir es una, podríamos decir es una forma positiva de lidiar con la cuestión. Es una forma positiva, ¿no es cierto? Positiva, propositiva, etcétera. Proyectiva también, ¿no? Las personas que comparten una teoría conspirativa tienden a aglutinarse, es decir, tienden a juntarse, entre ellas, digamos, discuten los contornos de la teoría, van dando forma a la cuestión, explican, etcétera. Y este aglutinarse, este juntarse, ¿no? Entre gente que comparte esta verdad, genera al mismo tiempo precisamente esa forma de contención social, por así decirlo, grupal, ¿no? Y otorga también la esperanza precisamente, digamos, de una posible solución a través de un control, de una estabilización de la cuestión. La otra alternativa, que es la alternativa que ilustra de manera magistral, en mi opinión, la película esta que se llama La Invitación, acá ya tenemos un aporte, ahora lo voy a leer y vamos a empezar un poco a charlar. Quiero terminar con esta idea lo que sería la actitud negativa. La actitud negativa frente al problema del mal, por así decirlo, es una actitud, por así decirlo, nihilista. Nihilista. La actitud nihilista dice, que es un poco la que aparece en la película esta, La Invitación, es destruyamos todo. Es decir, a través de la violencia es lo que, digamos, no es, la violencia no es buscada por sí misma, digamos, sino que la violencia simplemente es la forma, digamos, de cortar de manera abrupta y podríamos decir de acelerar la solución a un problema que es insoportable, ¿no es cierto? Y esto es lo que vemos en la película, ¿no es cierto? En la película esta, La Invitación, no voy a contar el final, pero es una película donde se muestran una situación violenta donde se quiere terminar, digamos, básicamente lo que se quiere terminar es con el problema del mal, ¿no es cierto? El mal es insoportable, el mal no se puede lidiar con el mal, la única manera de terminar con el mal es desaparecer del mapa. Entonces, eso está muy bien planteado en la película, porque en la película está digamos, la ex esposa de este tipo, que está con unos amigos de ellos que ella trae, que nadie de los otros conocen. Y estos amigos, que son personas un poco extrañas, que todos dicen pertenecer a una secta, ¿no es cierto? Lo interesante es que cada uno de ellos cuenta que también está lidiando con una situación que no puede soportar, una situación de sufrimiento. Uno de los tipos cuenta que sin quererlo y accidentalmente mató a su mujer, otro que también perdió, son todos tipos que perdieron algo, ¿no? Entonces, la forma ahí de lidiar es de una manera abrupta, de una manera violenta, terminemos con esto, esto es insoportable, ¿no? Entonces tenemos estas dos posiciones. La posición positiva, explicacionista, podríamos decir, racionalista, y la posición negativa, nihilista, que pretende solucionar, podríamos decir, así como la guillotina, truc, de un saque, terminar con la cuestión. Bueno, a ver, voy a ver, acá tengo dos, tres
propuestas acá, comentarios. Juan Fernando Marcopoulos dice, el horror vacui puede ser el sustrato psicológico o la condición personal que nos expone a las construcciones, teorías conspirativas, pero hay un contexto de época asignado por la pérdida de confianza en las instituciones, en el periodismo, en la universidad, en las creencias, una disputa de la significación y la información dentro de la cual existen operaciones de actores con acceso privilegiado a la información y al poder que algunos resumen en laboratorios sociales. Este marco de incertidumbre exacerba las construcciones fantasmales e inactiva la capacidad de respuesta. ¿Dónde encontramos el límite entre lo aceptable y lo patológico? Recordame el título de la película, me resulta muy interesante. La película se llama La Invitación. Está en Netflix la película. Es una joyita en el barro de Netflix. La Invitación, The Invitation. Advierto que es una película, digamos, para mayores. Es una película un poco, al final se pone violenta. Algunos, yo la recomendé, algunos la vieron, después estaban medio espantados, digamos. No es una película, digamos, de terror, pero es una película complicada, un poco difícil de ver. No, tampoco es súper violenta, pero bueno, no, hago un poco la... Tiene, eh, tiene algo de intriga. sí, tiene mucho de intriga y de thriller psicológico. Sí, sí. Básicamente es una película que sostiene una atmósfera de tensión desde el principio hasta el final, y al final esa tensión se resuelve de la peor manera, digamos. Eh, pero la película es genial, en mi opinión, ¿no? Bueno, a ver si puedo responder un poco a las preguntas estas de aquí, si logro entender. Eh, sí, acá yo creo que este primer comentario lo que hace es un poco describir la situación de crisis, un poco la que vivimos ahora, pero toda situación de crisis en general es una situación precisamente donde hay pérdida de confianza, donde las instituciones entran en crisis, todas las instituciones, todos los niveles, el problema, el periodismo, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, todas entran en crisis. Yo creo que estamos ahora en una situación de crisis donde todas las instituciones, en todos los niveles, están, podríamos decir, como sobreexigidas, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay una situación de sobreexigencia. Yo creo que en realidad las instituciones, esto es una opinión mía, de alguna manera no están a la altura de la situación, ni las instituciones políticas, ni las instituciones religiosas. Bueno, esto en ciertos grados, ¿no es cierto? Hay algunas que están un poco más cerca, otras que no tanto. Pero bueno, yo entiendo que ahí esto lo que lleva es una crisis del sentido, una crisis de la significación, y esto lleva a una desorientación social, ¿no? Donde empieza el tema de la angustia y empieza la búsqueda y la necesidad de encontrar precisamente esto que no hay, que es el sentido, esto que se pierde o esto que directamente, o incluso los sentidos, los valores, los criterios que se tenían como vigentes pierden valor, porque ese es el problema de la crisis. La crisis lo que hace es desafiar aquellos criterios o aquellas orientaciones que mantenían una cierta estabilidad social. Ese es el problema que estamos viviendo ahora. El problema que estamos viviendo ahora es que los criterios que teníamos dejan de ser suficientes. Y entramos en una situación donde necesitamos, de alguna manera, imaginar nuevos criterios, imaginar nuevas formas de lidiar, precisamente, con la realidad que nos toca vivir. Es decir, necesitamos imaginar
¿no? Hoy hablábamos con el doctor Guillermo Kers sobre el tema de la creatividad. Hoy necesitamos más creatividad que nunca. El problema es que ya no la veníamos teniendo la creatividad. Entonces ahora, ¿de dónde la vamos a sacar, digamos, no? ¿Creatividad para qué? Creatividad para imaginar nuevas formas, nuevos criterios, nuevos cursos, nuevas cursos de acción o nuevas orientaciones. Acá Juan Fernando dice que tiene una visión más conspirativa. No solo no están a la altura, intentan manipular. Habla de laboratorios sociales. Está bien. Está más Obviamente que... Sí. Está más redactado, digo, por eso surgirían las teorías conspirativas. Exactamente. Las teorías conspirativas son un intento, digamos, precisamente de otorgar rápidamente, porque las teorías conspirativas son explicaciones ad hoc, se me ocurre, ¿no? Es decir, son como invenciones, por así decirlo, que explican rápidamente, ¿no? Porque el conspirador, ¿qué es lo que te agarra y que te dice? No, esto yo ya sé cómo es, esto es así, te dice, ¿no? El tipo es como que te tira la posta, ¿no? Eso es la teoría conspirativa. Y te explica automáticamente a tal efecto cuál es la causa, ¿no es cierto? Ese es el... claro, a ver, tengo otras preguntas acá. Julio Rico, por eso surgirían las teorías conspirativas. Claro. Es decir, las teorías conspirativas surgen para tapar, digamos, para taponar. Es como si estuviéramos, vuelvo a la metáfora del barco en el medio de la tormenta, ¿no? Imagínate que se te empiezan a hacer agujeros en el barco. Vos necesitas tapar con algo esos agujeros, ¿no? Yo creo que las teorías conspirativas son esos tapones que buscan, digamos, cubrir ese vacío por el cual se cuela, ¿qué se cuela? La perdición se cuela, el sinsentido y el absurdo, digamos, ¿no? Y aquí Maxi pregunta, ¿deberíamos aprender o enseñar a convivir con el vacío? Sí, me parece que es buenísima esa pregunta, porque ese es el gran... primero es un gran desafío, por un lado, es un gran desafío. Pero segundo, también marca, podríamos decir, marca los límites de la racionalidad, marca los límites, marca también, para decirlo de otra manera, marca lo que sería la finitud de la existencia y la finitud de la comprensión humana y la finitud de la razón. ¿Esto qué significa? Que llegado cierto punto, las formas tendríamos que tratar de poder imaginar formas de lidiar con las crisis, con el dolor, con el sufrimiento, que no se reduzcan a explicaciones, digamos, teóricas. Y de alguna manera, acá también tendría que haber, en esto me parece interesante el aporte de Maxi, que tiene que ver con una educación en la afectividad, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a digamos, a las explicaciones y a la cuestión racional para lidiar con situaciones complicadas, situaciones de crisis, y falta, me parece a mí, una educación en la afectividad, en la emocionalidad, respecto de las cuestiones de crisis, donde lo afectivo y lo emocional, de alguna manera, está más acá de cuestiones teóricas, de explicaciones racionales, etc. ¿no? Yo creo que al vivir, por así decirlo, en una sociedad afectivamente inmadura,
es cuando se multiplican, y en esto me refiero también a las relaciones sociales, a la afectividad, no solo a la afectividad intersubjetiva, digamos, de a uno, de a dos, sino también precisamente a comunitaria, digamos, en lo que implicaría también una organización política afectiva. Entonces, me parece que eso es importante, digamos, una educación en eso para poder lidiar, digamos, de maneras alternativas y para poder imaginar nuevas formas, digamos, de lidiar con las crisis. Acá Maxi pone también ser creativo como el niño que asume el límite, pero se encamina con su imaginación. Sí, muy bien. A ver, tenemos acá. Voy primero al doctor Nicastro, que dice, coincide con la teoría de la disonancia cognitiva de la que habla la psicología social. ¿Podría explicarlo un poco más eso, doctor? En estos días de pandemia, que yo que uno empieza a leer, entró a circular de nuevo una teoría que viene del año 1950, de un tal León Festinger, que dice, después fue por alguno de sus discípulos, fue actualizada y qué sé yo, donde dice que todos tenemos una disonancia, tenemos que elegir entre una cosa y la otra, y algunos prefieren no elegir nada. O sea, hay una disonancia permanente que yo llamaría contradicción pensando en otra cosa, pero esa disonancia genera un estado que te hace que la crisis no se pueda tolerar. El caso acá de la pandemia hace que mucha gente, para salirse de esa disonancia, es que la niega y dice que es un invento de los chinos o que no tiene razón de ser, el mismo cuarentena, que la cuarentena es de la Edad Media, qué sé yo, todas esas cosas que cualquier mente más o menos tranquila podría tolerar en la medida de lo tolerable, pero no negarla, no negarla. O sea, lo que estos teóricos son norteamericanos, de la cuestión de la disonancia cognitiva, es que insisten en que hay que convivir con las dos cosas, que Claro, es el arte de vivir. Diríamos que claro. vos convivís porque si no, o te vas hacia un partido, por ejemplo. Ahora se vio mucho con lo de este hombre, como el presidente de Estados Unidos, que Trump. puso como una opción que si usás el barbijo no estás con él. Y si lo usás, Claro. es decir, claro, si no lo usás, sí estás con él. Entonces Claro. se arma todo ese lío y que mucha gente, y por ahí dicen, porque ellos son siempre del bipartidismo, y dicen, ¿cómo hay republicanos que usan barbijo? Claro. Pero Claro, eso es muy justamente, interesante. Es muy sí, interesante, digamos, me parece desde el punto de vista político y social, la posibilidad precisamente de la reconciliación de las disonancias, por así decirlo, claro, de claro. la posibilidad de la convivencia de los opuestos. Sí, Y señor. no, pero lamentablemente las crisis llevan, digamos, a estas radicalizaciones donde las cosas van o blanco o negro, o usás el barbijo o, es decir, o estás Claro, afuera del partido de los que tenemos razón, diría Trump, ¿no? claro, claro. Eh, entonces, el problema es, pero precisamente ese es el problema de la racionalidad, de alguna manera, de un cierto tipo de racionalidad, donde precisamente no hay posibilidades de lidiar con las disonancias. Entonces, se tiende, digamos, a resolver todo en una sola verdad, podríamos decir, Eso. eh, A unificar porque y sí te es imposible tranquiliza. la disonancia. Eh,
Pero obviamente que es un desafío, porque es fácil decirlo acá, pero es un desafío cómo pensar, y ahí donde viene, recalco de nuevo, el problema de la creatividad, cómo hacer, cómo imaginar una forma de vida en la disonancia, digamos. Es decir, cómo imaginar una comunidad donde la palabra comunidad está la palabra unidad, y la disonancia o digamos, la unidad de lo distinto. Ese es uno de los grandes desafíos. Acá hay otra, bueno, de nuevo, acá Julio dice, no hay camino para la paz. No cree en la disonancia. Es decir, Simón Pérez, el primer ministro de Israel, muy amigo de Reagan, creo que era, o Bush, bueno, ponele Reagan, uno de esos, lo invita y el tipo lo invita a Israel y no va a Alemania y habla va a visitar la tumba de uno de los más terribles como se dice, artífice del nazismo, ¿no? Entonces toda la gente en Israel dice, ¿cómo lo va a traer si estuvo allá? Y Simón Pérez dijo, no, está allá, pero hay un error, pero tenemos que vivir con el error. No puedo yo pelearme con Reagan nada más que porque fue a visitar. Él es dueño de hacer lo que quiera. Es decir, él toma incluso quedó como el caso Simón Pérez. Es un tipo que toma prioritariamente no pelearse por cualquier cosa. Y segundo, tratar de manejar esa disonancia. ¿Me entendés? Sí. Es como, yo no lo explico bien, lo entiendo, pero no lo explico porque no me da el cuero. Pero en realidad, claro, todos estamos viviendo eso. Todos nos decimos, me voy a la Chaquito y me voy a de fiesta y chupo y como y tomo mate con todo. ¿No es cierto? Claro. La pero negación total, no existe nada, digamos, siga la fiesta. Yo, tomando ahí un poco lo que dice Julio, el desafío es pensar una paz que no sea, digamos, el achatamiento, el aplanamiento o la negación y la cancelación de todas las disonancias y las diferencias, sino el desafío es pensar una paz social donde se mantenga la tensión, porque los opuestos se mantienen, sí. pero que no sea un mero tampoco armisticio, es decir, vivimos juntos pero no, para no matarnos, sino que sea una paz constructiva, creativa, en donde se puede imaginar una convivencia donde las diferencias, de alguna manera también, las disonancias, se mantengan, se respeten y al mismo tiempo, me arriesgo a decir, colaboren y cooperen en la construcción social, etcétera, hasta podríamos decir, de un mundo mejor. Ahí está. Aunque ya suena medio... Pero bueno. Hay otra anécdota que hicieron en Israel. Había propuestas de paz en los momentos que discutían mucho y hablaban de paz realmente los palestinos con los israelíes. Resulta que a alguien se le ocurrió hacer una prueba y lo que proponían los palestinos le cambiaban y decían esto lo proponen los israelíes. Y todo en Jerusalén, no sé dónde estaba la prueba, dijeron sí, esto está hermoso. Hicieron al revés, palestino, lo que proponían los israelíes, se lo mostraban a los palestinos diciendo que era la propuesta palestina. Sí, bárbaro. Decía, demuestran en los papeles que uno toma un partido para tratar de salvar la disonancia mucho antes. Es decir, y comete errores. Claro. A ver, tengo acá otras intervenciones que no quiero... a ver, Guillermo dice el vínculo de la razón y el afecto es muy importante. Si no, la razón produce monstruos ante el vacío del afecto. Y después también dice Guillermo, la conspiración me parece que deja de lado los vínculos afectivos para lograr lo que cree razonable, al precio que sea.
exacto. Es decir, me parece que también acá hay otro desafío de cómo imaginar una vida afectiva donde no todo esté racionalizado, digamos, ¿no? Esto que creo que era de la Revolución del 68, ¿no? Que el corazón tiene razones que la cabeza no entiende, ¿no? La imaginación al Eh, poder, la imaginación al poder. También la imaginación al poder, ¿no? La imaginación al poder que, bueno, hasta hace poco me enteré de que viene de un filósofo político que se llama Cornelius Castoriadis, que trabaja mucho el tema de la Ah, imaginación. Castoriadis, sí, sí. Y él es uno de los que, digamos, esa frase, la imaginación al poder, se inspira en las teorías de Castoriadis, ¿no? Que tiene un libro famoso que se llama El imaginario social. Eh, bien, me parece que, bueno, ahí hay una cuestión que es el tema de pensar la cuestión de la afectividad. Acá tengo otro, Agustín dice, creo que el fallo está en ver los grises como la solución al blanco y el negro. Ajá. Y Agustín, no sé si Federico, querés hablar Habló y también. comentarlo a eso. Se habló también en un café sobre eso. Federico, Sí, ¿y cómo te imaginás eso aplicado a la política, ya que vos, digamos, estamos a veces con quiebres y como denostar o como demostrar errores? ¿Cómo se podría aplicar eso a la política? ¿Cómo te imaginás? en la política, yo creo que el problema de la política es que la A política raíz, es perdóname, a raíz de este desafío con el italiano y de aplicarlo en la política, de lo que vos hablaste primero, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Sí, ahora me estoy poniendo filoso en el tema de la política, así que pueden preguntarme todo lo que quieran. Yo creo que el problema es, yo creo que el problema es precisamente a nivel político y a nivel social, yo creo que estamos ante la necesidad de reimaginar la política creativamente, porque el desafío es cómo pensar la convivencia más allá de una mera cuestión de la dialéctica enemigo, amigo-enemigo, digamos. Es decir, donde se da todo, digamos, que no está con nosotros está en contra de nosotros. Donde la convivencia social pueda ir más allá, digamos, precisamente esto que decíamos recién del tema de la paz, de un mero armisticio donde, bueno, yo no mato al otro porque el otro no me mata, no jodo al que no me jode, pero yo no tengo nada que ver con nadie, a mí no me molesten, digamos. Esa es una forma liberal de la paz, que es un constructo, además, que tiene su origen específico. Entonces, el desafío es pensar una política donde sea posible una cooperación, una colaboración entre contrarios, por así decirlo, ¿no? Ese yo creo que es el gran desafío de la política, digamos, más allá de todos los partidismos. Yo creo que ese es el gran problema, cómo pensar una paz donde la convivencia no sea la mera tolerancia, digamos, de los que yo pienso que son unos tarados, que están equivocados, pero los tolero y me los banco, digamos. Sino donde la convivencia sea, digamos, el respeto de la diferencia, la convivencia en la diferencia, digamos, el mantenimiento de una paz tensa, por así decirlo, pero tensa significa en la colaboración, ¿no? Claro, ¿cómo pensar la política desde la fraternidad? Desde la fraternidad yo diría mejor desde la amistad, digamos, desde la amistad. De hecho, bueno, Derrida tiene un escrito, un filósofo francés, ¿no? Que se llama Políticas de la Amistad. Derrida trata de ir un poco más allá de la noción de fraternidad y trata de recuperar la idea de amistad. Una idea que viene ya de los griegos, que en el Renacimiento filosóficamente se había retomado, pero que luego se pierde, digamos.
cómo pensar la convivencia en la diferencia sin que, sin que, digamos, la unidad de la comunidad implique la negación, Claro, o podríamos decir sacrificio la fusión sacrificio de de la las identidad, distancias. ¿Cómo? un sacrificio de la identidad, que sea un sacrificio, y no tiene que ser eso, es decir, es Claro, como, es como la amistad de Aristóteles y todo eso que por ahí, hay algunas amistades que son dos partes que hacen una, pero nunca es una. claro, ese es el mito, digamos, el mito de la fusión. El mito del amor como fusión implica eso como que una mitad que le falta a otra, entonces Sí, se la media funden en una naranja. sola cosa. Mm. Eso termina, digamos, negando la alteridad, ¿no es cierto? Entonces es importante repensar, eh, es importante repensar la convivencia en las dificultades, sin negar, digamos, lo diferente, sin negar lo que hace ruido, lo que molesta, ¿no? Es ese, pero para eso yo creo que nuestra sociedad carece de imaginación para pensar estos nuevos desafíos. Quiero volver acá a Juan Fernando que está comentando. La necesidad de la conspiración, el horror proviene de la noción del peligro. Seguimos pensando que las políticas liberales se dan en un contexto neutro. Sin embargo, más allá de las diferencias de enfoque, existen tensiones entre intereses concretos que si cambian el contexto poniendo en peligro la seguridad cotidiana. Ah, bien. Yo invito al que quiera en el micrófono explicar y entrar en diálogo a hacerlo. Hola, no sé si alcanza mi micrófono ahí. Sí, ahora se escucha. Sí, a ver, creo que me gusta mucho este contrapunto y esto de, a ver, de complementar un poco. Yo vengo justamente de una experiencia política y acabo de desafiliarme de un partido político. ¿No? Y eso puede explicar, digamos, el hacer este contrapunto. Lo que pasa es que por ahí cuando hablamos y tratamos de alejarnos un poco de la cuestión, eh, me parece que hay errores que son muy habituales. El marco de lo político se ve muy alterado y me parece que tienen una influencia, y yo lo vivo, sobre, sobre las respuestas personales y las condiciones personales, esto que algunos de los muchachos comentaban ahí con respecto a la afectividad y a... entonces, hoy mi hija me hace un comentario cuando comenté el título del, del debate, este, que relaciona directamente la conspiración con el miedo. Y entonces me parece que ese miedo, que sí está, yo comparto totalmente y me parece excelente esto que el que plantea la película, el ejemplo quedó muy claro, y también el de las disonancias, eso me parece que ayuda mucho a explicar los fenómenos, pero me parece que hay fenómenos objetivos, cuestiones objetivas que hacen al marco de lo social y lo político, que en esta etapa, no solo de la crisis COVID, digamos, sino también lo que oculta la crisis COVID. O sea, nosotros venimos viendo que la necesidad de los globos económicos de pincharse de vez en cuando, la vez pasada fue de 2008, digamos, la crisis de las hipotecas. Ahora estamos teniendo una crisis que yo no la consigo relacionar con el COVID en un 100%. Es decir, la caída del Producto Bruto global no tiene solo que ver con eso. Y hay una disputa, por eso decía ahí, en el fondo está esto de la significación, pero más que nada de la significación de la historia, la significación de los hechos culturales, que está siendo manipulada. Entonces a nosotros nos cuesta, sobre todo de la ciencia, a mí me pasa, porque también digamos pertenencia religiosa, entonces decir, también pasa esto de la religión, la dificultad para ver y explicar eh, esto que nos hace sentir en peligro. Es decir, lo malo, el mal, vos dijiste hoy el mal,
Y nosotros, sí, está bien, yo soy médico también, así que también me gusta más hablar del dolor. Sin embargo, son cosas distintas. Y bueno, me parece excelente este ámbito como para poner estas dudas en Sí, común. Y bueno, sí, los escucho a ustedes porque creo que bastante más no saben, digamos, el tema. sí, sí. Yo creo que el problema es precisamente en estas épocas de crisis, digamos, lo que entra en crisis son precisamente los significados, los valores, los criterios de orientación que ya se tenían. Obviamente que mucho de esto ya estaba antes. Yo entiendo que en realidad este problema de la pandemia que estamos viviendo ahora lo que hace es mostrar que el rey ya estaba desnudo, ¿no es cierto? Como la famosa el cuento de Andersen, en realidad todos nos hacíamos los sonsos, y ahora resulta que se caen, digamos, los telones y nos damos cuenta de que en realidad, obviamente que yo creo que la crisis ya estaba, y esto se da frente al horror, al miedo, a una situación de miedo que se da de manera generalizada. Y bueno, y ante esta situación ocurre esto, que bueno, sí, surgen grupos que tienden a manipular, surgen las noticias falsas, ¿no? Las fake news, etcétera. Eh, Obviamente que esto está, pero esto estaba antes también, ¿no? Entonces, pero bueno, acá lo que se trata es de eh, a mí me parece que una palabra, ya que lo cité a Castoriadis, es una palabra clave es imaginar, imaginación. ¿Cómo imaginamos? Porque dentro de las facultades del entendimiento, la imaginación es la que permite pensar frente a nuevas situaciones, pensar precisamente en nuevas formas. Y yo creo que para dar un diagnóstico, si se quiere, acá rápido y entre nosotros, porque yo no tengo ninguna pretensión de dar grandes diagnósticos para nadie, esto es acá una charla de amigos, pero yo creo que estamos en una sociedad que tiene estos dos grandes problemas. Un gran problema afectivo y un gran problema de falta de imaginación. ¿Esto qué es a lo que lleva, digamos? A una sociedad hiperracionalizada, mojigata y, digamos, pacata, retraída, y al mismo tiempo una sociedad con, digamos, que tiende a un gran conservadurismo. ¿Por qué tiende al conservadurismo la sociedad? Yo creo que la sociedad, las instituciones, entre ellas la política, la educación, etcétera, la religión, el gran conservadurismo de las instituciones que no permiten, digamos, desde sí mismas renovarse, porque falta imaginación. Se carece de imaginación, se carece de creatividad. Entonces, el progresismo en el fondo es un falso progresismo. Esto es una opinión mía. ¿Por qué? Porque en el fondo, en realidad, el progresismo lo que busca en realidad, digamos, es el progreso de, o digamos, la perpetuación, digamos, en espacios de poder, digamos. Pero en el fondo, digamos, un verdadero progresismo que ofrezca una verdadera, imaginativamente, una verdadera alternativa nueva, que de alguna manera rompa con lo anterior, que sea disruptiva de alguna manera, eso creo que carecemos en nuestra sociedad. ¿Agustín quiere decir algo? Sí, perdón. Es que el tema este de la crisis a mí me gusta mucho porque lo que crea es tal magnitud de dolor y de disrupción que se empieza a cuestionar las bases, ¿no? Y de lo que hablabas vos del progresismo, el progresismo se para desde el mismo lugar que el resto de los partidos, que el resto de las ideas, de los términos políticos. Entonces, como que sigue perpetuando algo con lo que supuestamente va en contra, supongo.
Vos pusiste acá una pregunta que decía que el fallo está en ver los grises como la solución al blanco y al negro. Claro, no era una pregunta, era como una, la tiré nomás. Eran relacionadas a que en el gris, digamos, pareciera ser que la sociedad necesita grises para encontrar soluciones, pero en realidad el gris no es ni blanco ni negro, así que ninguno se quedó con lo que quería. Entonces, para mí el gris, que obviamente también debería estar, porque es parte del espectro, ¿no? Eh, ese gris es un miedo a las paradojas, a las diferencias, al choque, a las Sí, discusiones. de acuerdo, Justamente, de acuerdo. justamente discusiones creo que viene del griego cutere, me parece, que es como agarrar la planta y sacudirla para ver si las raíces son fuertes. Creo que esa es la etimología, si no estoy equivocado. Entonces, si se suprimen las discusiones entre los dos bandos, estamos como en otro, como en un autoritarismo, inclusive, no sé, como en una... Sí, sí, yo creo que es importante, digamos, mantener las diferencias, ¿no es cierto? Que no tiene que haber... El gris acá no significa, digamos, una búsqueda de fusión, digamos, como decir, bueno, negamos el blanco, negamos el negro y hacemos una fusión. Eh, pero el gris implica, pero tampoco, digamos, a mí me parece, ahí está el desafío, cómo pensar, digamos, la interacción entre los opuestos, entre el blanco y el negro, si se quiere, ¿no? Claro, Ese es sí, el sí. gran desafío, cómo mantener la... ¿Cómo se da el puente? Hoy hablaba el doctor Nicastro, hablaba del hacer puentes. Yo creo que eso hay que imaginarlo todavía. Yo creo que en mi experiencia las formas que vivimos nosotros hoy en día de interacción entre opuestos, sea partidos opuestos, sean personas con opiniones opuestas, sean, digamos, empresas que están opuestas o que compiten, digamos, cómo se piensa, digamos, esa interacción entre los diferentes, entre las diferencias. Si esas Claro. interacciones se piensan o se reducen a meras competiciones, digamos, y el otro es solamente siempre un contrincante, ¿no? Yo creo que eso es problemático, digamos. Es No, problemático que lleva a una sociedad en un estado de beligerancia permanente, ¿no? eh, 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 algo que pienso también es que vos decía Federico, imaginar, uno imagina el post-COVID si va a ser un mundo más solidario o menos solidario. Entendiendo por solidaridad justamente no la dicotomía, sino lo entramado, las redes, que hace que esas redes tengan agujeros tan chicos que no caigan nadie al vacío existencial. ¿Qué va a pasar después del COVID con toda esta crisis económica, todo lo que podamos explicar? Si vamos a tener un mundo más solidario, una Argentina más solidaria o menos solidaria. Es una preocupación muy grande que un virus lo ha puesto sobre la mesa. También un virus ha puesto sobre la mesa, y esto dentro de la medicina, un racionalismo muy extremo, hasta tal punto que yo cuando escucho los informes del presidente, naturalmente lo hace rodeado, se habla poco de la salud mental, se habla poco también de otros elementos constitutivos de las personas y de lo que hace a la vida en Afectivos. comunidad, afectivos, y se habla mucho de elementos que ni siquiera racionales, porque se hacen juicios de valor sobre ciertos temas que la verdad no lo sabemos. La respuesta de medicina hoy en día, debemos decir, estamos parados sobre la empiria, sobre el conocimiento que tiene la medicina durante siglos, pero no sabemos nada acerca de este virus o sabemos muy poco, desde lo molecular hasta ahí,
y no sabemos cómo ha evolucionado tan rápidamente y se ha transmitido en el mundo y al cabo de 7 meses ha invadido el mundo, más allá de su letalidad, de la gripe y todas estas discusiones que se dan. Brunner decía, que era un psicólogo, las universidades deben dejar el frío invierno de la racionalidad, el frío invierno de la mente en que estuvo sumido durante muchos siglos nuestras universidades, durante muchos años, no siglos. Yo pienso que esta es la realidad. En este momento nos encontramos en un vacío porque lo racional no tiene explicación y esa explicación la está proporcionando, ese vacío lo está proporcionando por primera vez, después de muchos años, un virus, una crisis sanitaria. Y la crisis en salud se define por ruptura de vínculos sociales. El aislamiento social, que naturalmente hay que hacerlo, estar todo, sin embargo, ¿nos va a hacer más solidario o nos hace menos solidario? ¿Nos aislamos pensando en el otro o nos aislamos pensando en nosotros mismos, en no contagiarnos? Y si el otro trae el virus y lo contagia, está en el barrio, lo agarramos y lo linchamos porque no respetó el aislamiento y me puede contagiar. Fíjate los límites, cómo se van rompiendo, ¿no? Nos encontramos ante un vacío de la solidaridad, ¿sí? Yo me imagino, más allá de la salida económica, porque hubo crisis financiera económica a nivel Argentina 2001, de Brader 2008, y se salió con recetas financiera económica, pero acá es distinto. Esto es una crisis sanitaria que está generando una crisis financiera económica, pero a la vez está creando una crisis solidaria. Realmente, ¿vamos a salir con un mundo más solidario o menos solidario? Para mí no es tema menor, ¿no? Yo creo que esto en realidad depende. ¿De qué depende? Y depende de que tengamos la fuerza imaginativa y creativa de pensar esa forma de solidaridad. Porque la palabra solidaridad es una palabra muy linda, pero esa palabra ya existía antes del COVID y no servía para mierda, para decir, perdón el exabrupto, pero digamos, no sé por qué va a servir ahora después del COVID o cómo. Yo creo que en realidad depende de cómo lo pensemos. También la idea de tolerancia. El COVID rompió toda racionalidad. Lo que se creía que era justamente lo correcto desde el punto de vista racional. El COVID viene a romper esa racionalidad del mundo, porque el COVID iguala a aquellos que más tienen con los que menos tienen, aquellos que eran más solidarios con los menos solidarios. Ha igualado en muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a salir de esto? Esta es mi preocupación. Pienso bueno, que sí, eso hay que imaginarlo. Yo creo que estamos ante una gran tarea y ante un gran desafío. Pero yo creo que el problema tiene que ver con la capacidad imaginativa y creativa, y esto a mí me parece que nos pone en un gran problema porque yo hace tiempo, y bueno, no yo, todo el mundo sabe hace tiempo que estamos en una crisis de la creatividad y de la imaginación. Yo ahí acabo de poner un link a una charla en realidad es un asesor, es un especialista en educación que se llama Ken Robinson, que es un especialista en educación y él habla mucho sobre el problema de la creatividad, sobre todo en la educación, digamos, pero en realidad lo plantea como un problema general. Ahí yo mandé el link, ustedes pueden encontrar ahí, hay 3 o 4 charlas de él, sobre el tema educativo y sobre el tema de la creatividad. A mí me parece que las grandes crisis lo que plantean es un problema, digamos, de creatividad. Ese es el gran desafío de las crisis. Es cómo, digamos, el hecho de enfrentarlas, yo creo que no podemos pensar que vamos a, digamos, a marcar un camino de salida o vamos a encontrar, digamos, después de la crisis, la forma, digamos, de reencaminarnos a partir de ideas que ya teníamos antes. A mí me parece que hay que sentarse a pensar de nuevo, a imaginar de nuevo. Me parece muy, muy buena este aporte que hace Julio acá, Julio Rico, que él dice la frase esta de Gandhi, escribe aquí en el chat: no hay camino hacia la paz. La paz es el camino, y si se cuidan los medios, el fin se cuida solo. Yo creo que esto es importantísimo. No hay receta para la paz. La paz es la receta, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que... No hay una receta, no hay un camino, no hay
una fórmula, digamos, o técnico-política o una fórmula económica que nos saque de esto. Porque si no, yo creo que no hubiéramos caído en esto o ya estaríamos enfrentándolo de una mejor manera. Federico, ¿vos hablas de paz como algo espiritual, así, o en No, qué yo hablo sentido lo de estás paz, hablando? yo hablo de paz en el sentido político de la convivencia y la coexistencia de las diferencias, donde no existe, digamos, una supresión o una fusión de los otros. Hablo de una paz difícil, que es Sí, la sí, paz donde se mantiene la tensión, donde se respetan los opuestos, los diferentes, los otros en una, si se quiere, política de la amistad, digamos, donde claro. prevalece la cooperación y la colaboración por las diferencias ideológicas. Esa es la Bien. idea de la paz que a mí se me ocurre. Me parece que Gandhi es un gran ejemplo, igual que Mandela, igual que Martin Luther King, que precisamente eran pacifistas, que se inspiraron en Tolstoy y también en, bueno, otro pensador norteamericano que ahora no recuerdo, grandes pacifistas. Es interesantísima la vida de estas personas porque eran pacifistas, pero no eran pacifistas edulcorados, románticos, sino que precisamente eran luchadores pacifistas. Que precisamente, bueno, en el caso de Luther King o de Gandhi, paradójicamente, digamos, terminan asesinados y terminan en la violencia, digamos, terminan su vida de manera violenta, digamos, lo cual es una paradoja, pero también al mismo tiempo es un síntoma de que la paz que ellos proponían era una paz que molestaba, digamos. No es la paz burguesa, digamos, del tipo que está sentado en su sillón viendo Netflix y que la pasa bárbaro, que no molesta a nadie y que por eso no quiere que lo molesten. Es la paz, digamos, del que sale a la calle, del que lucha por los intereses de los más olvidados, de los más desposeídos, de las minorías. Esa es la paz. La paz, digamos, que aboga, que busca, digamos, sin negar las diferencias, pero en el respeto absoluto de la alteridad, que busca, digamos, por así decirlo, construir una mejor convivencia social y una mejor convivencia política. Lo que pasa es que para eso hace falta una gran imaginación. Y ahí es donde viene mi miedo. Para mí el problema de nuestra sociedad actual no es que no tengamos fórmulas políticas. Yo creo que tenemos grandes políticos y grandes técnicos. Nos faltan grandes creadores e imaginadores. O Esos son los ciudadanos, o grandes ciudadanos. que pueden ser ciudadanos, obviamente. Yo creo que al revés, digamos, si ustedes quieren, en esto, volviendo a lo que decía Guillermo, la fórmula, si se quiere, o la posibilidad, mejor dicho, porque no hay fórmula, pero la posibilidad de una buena gestión del post-COVID, por así decirlo, va a ser, digamos, no top-down, de arriba para abajo, sino al revés, bottom-up, es decir, de abajo para arriba. Esa es, porque yo creo que es así, bueno, este moto, este lema, digamos, de la imaginación al poder, de la revolución del 68, era esta idea también, digamos, desde las bases hacia arriba, digamos. Pero en aquella época no sucedió y tengo serias dudas de que vuelva a suceder, de que pueda llegar a suceder en nuestra época después de esta gran crisis. Bueno, ¿qué les parece? A ver. Sí, yo creo que ya Anda. estamos. Sí, ya hemos pasado el tiempo de atención, que después viene muy comprometida. La atención a nuestro entretener, ¿cómo es? Animateur. Nuestro animateur de nuestros cafés. Doctor Nicastro, le propongo para la próxima que a cada uno que participemos le haga llegar al colegio médico a su casa un vinito con una picadita ¿Cómo para no? que cada uno
tenga el vinito y la picadita No, no. para poder participar No, no. Una bandeja de sanguichito de miga. Cuando termine la pandemia, vamos a hacer cuando termine la cuarentena, no sé, cuando se vaya todo esto, vamos a hacer una grande, que ya va a ser, yo decía en forma de chiste, pensé que en ese político que vos, filósofo político de Nápoles, que ahí en lugar de ser un café filosófico tendría que ser una pizzería filosófica. Exactamente, exactamente. Bueno, yo les agradezco como siempre. La próxima, si no, cada uno se abre una latita de cerveza y podemos hacer un brindis aquí virtual. No hay problema, ¿eh? Se permite el alcohol mientras no se sea menor. Acá claro, menor veo poco, una copita, así hacemos un brindis filosófico. Les agradezco mucho a todos la atención, les agradezco los aportes que fueron muy interesantes, muy ricos aportes. Y bueno, los espero en la próxima. Un abrazo para todos. Fede, ¿podés decirnos dónde están ubicados tus podcasts? Sí, acá mando el link de nuevo. Aquí les mando. Genial. En general, por ahí cambiás la plataforma, no sé, pero bueno, ya tengo llena la computadora de todo tu... Sí, claro. Sí. No, lo que pasa es que este podcast se puede escuchar por Spotify. Los que tengan Spotify lo pueden escuchar. Pero si no, se puede escuchar directamente ahí en ese link también que les mandé ahí, ¿no? Ahí yo voy subiendo los podcasts, ya hay 3, ahora voy a grabar el próximo. Y bueno, ya les voy anticipando que me voy a ir metiendo en temas de política. Así que, bueno. Federico, el doctor Nicato se lo mando en cassette de cinta que tengo grabado. Los antiguos cassettes. No, yo me quedé con los magazines. Bueno, chao, chao. Bueno, chao. Muchas gracias. Gracias por acercarse. Chao, gente. Nos vemos. A la gente de informática, muchas gracias. Gracias, Guido. Gracias a todos, Darín. Gracias a todos. ¿Por qué tenemos que saludar? Porque hay que saludar con la mano. Bueno, chao, chao. Nos vamos a mostrar el codo. Chao. Chao.